Nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria. Presidente, no tenemos cuenta, presidente. Ok. ¿Quién es que está ahí? Está en pantalla el asesor de salud, entiendo, no tengo su nombre, pero... Mire, es nuestra idea, estimado don Jaime, es nuestra idea despachar este proyecto, pero tenemos dos problemas técnicos. Estamos apretados por el segundo proyecto, que ahora vamos a ver primero, y la próxima semana veríamos digamos, porque además el senador Casque tiene especial interés en este tema de llegar un poco más tarde y tenemos algunas dificultades de quórum en otras comisiones. Entonces, en función de esto, vamos a empezar con el segundo proyecto y yo me comprometo que la próxima semana vamos a ver el suyo, don Jaime, digamos. Así que, como además lo hemos convocado muy abruptamente, puede haber también algún espacio para la próxima semana. ¿Ah? No sé si me oyó, ¿no? Porque no sé si... Parece que no me oyó. No. A ver, voy a repetirlo. Acordamos aquí en la comisión alterar el orden de ver de los proyectos. Vamos a partir por el segundo proyecto y después el primero. Si es que, y lo más probable es que no alcancemos con el primero. Pero nosotros nos comprometemos, la próxima semana lo vamos a ver. Lo que pasa es que teníamos una cierta urgencia con el otro y además el senador Kass, que nos pidió colocar en tablets de telemedicina, está en otras comisiones de estar por llegar. Entonces, para asegurar, nosotros procuramos de que todos los interesados estén en los proyectos, lo vamos a ver la próxima semana. No sé si me entendió, Jaime, pero hágame un gesto como para arriba para abajo, porque si no, no está escuchando. Bueno, hice todo el esfuerzo, don Jaime, por informarle, digamos, pero ya más no puedo hacer, así que la van a llamar por interno. Ok, conforme a lo acordado, entonces vamos a seguir con la tramitación del proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. Como recordamos, llegamos a un acuerdo en cuanto a dividir en tres tipos de indicaciones, las que vamos a ir resolviendo, porque esto es una discusión en particular. Un primer grupo de indicaciones que son aquellas que o presentó el Ejecutivo o se relacionan con estas últimas indicaciones. Es un primer paquete de reforma. El segundo tiene que ver con indicaciones que son contrarias o legítimamente plantean temas que pueden alterar el sentido de la propuesta que hoy día estamos conociendo, pero que obviamente como indicaciones tienen que verse, eventualmente podría alguna de ellas aprobarse y va a haber espacio para eso. Y la tercera son algunas indicaciones donde el Ejecutivo tiene diferencias, no necesariamente son contradictorias, pero no necesariamente son acogidas. Esa es la filosofía que estamos usando conforme al reglamento de legislar por materias más que por el orden cronológico, porque particularmente en este proyecto efectivamente tiene más sentido. Entonces, secretaria, nosotros avanzamos hasta la indicación 10, si no me equivoco, digamos, presidente, en donde quedamos hasta la 18. Hasta la 18, tiene razón. Hasta la 18. Ahí se produjo un pequeño... Sí. Pero tema, lo que pasa es que el Ejecutivo presentó una indicación para corregir una referencia a una ley y se hizo presente por la CMF que eso también había que corregirlo porque está derogada la ley mencionada. ¿Por qué no repite eso, por favor, para seguir el orden? Presidente, la indicación 18... ¿Está en la página? En la página 29 reemplaza el guarismo 19.233 por 223. Se hizo presente por el señor Valenzuela que corresponde mencionar la ley 21.459, que fue la que derogó la 19.223. Lo que sucede es que la ley 21.459 se publicó el 20 de junio y las indicaciones se presentaron el 9 de junio. Entonces, por eso no alcanzaron a... Es una explicación, secretaria, que ayuda, porque revela, digamos, que alguna modificación posterior. Entonces, claro, de toda lógica y coherencia, adecuar ese número a lo que hoy día está publicado, porque si no sería inentendible. Si les parece, porque lo habíamos quedado nada más que acreditarlo, lo aprobaríamos en esos términos. Aprobado.
Ya, ahora vamos al... Presidente, entonces, continuando con este primer grupo de indicaciones, correspondería ahora, sabemos que quedaron pendientes, dos, porque se pidió segunda discusión, pero continuaríamos ahora con la indicación número 30. La indicación número 30 está en la página 40 del comparado y dice relación con el artículo 20. El artículo 20 se refiere a los proveedores de servicios de iniciación de pagos. La indicación 30 del Ejecutivo hace una modificación en el inciso cuarto de este artículo, que debo decir que antes, en otra indicación de las que está, digamos, adscrita al segundo grupo, los senadores señora Rincón y señor Piu proponen eliminar el artículo 20, pero es completo. No un párrafo. No, eliminarlo completo. Pero esto es como la esencia de la... Claro, sí. Sí. Claro, porque o sea, los proveedores de servicios... Está en el grupo en el grupo de indicaciones que se calificó como que eliminan de facto o desnaturalizan las finanzas abiertas de modo tal de impedir su funcionamiento. En ese grupo está la indicación de los senadores Rincón y Piu. Y esta indicación es una indicación del Ejecutivo que propone una enmienda al inciso cuarto de ese artículo 20 para agregar una oración final que señala excepcionalmente los proveedores de servicios de iniciación de pagos podrán contemplar en su modelo de funcionamiento la posibilidad de acceder y mantener en forma transitoria los dineros de los referidos clientes, sujeto a que cumplan las normas que establezca el Banco Central de Chile para cautelar el normal funcionamiento de los pagos en que intervengan, las que podrán incluir requisitos de solvencia, liquidez y riesgos, entre otros. Ofrezco la palabra, no sé quién va a hacerse cargo de esta indicación, subsecretaria. Sí, a ver, inicialmente los proveedores de servicio de iniciación de pagos no contemplaban inicialmente la idea de que tocaran fondos reales de pagos, sino que más bien traspasan la responsabilidad de pagos, ¿sí? Como enrutan pagos. Y esta oración permite que, más bien toma conocimiento de que algunos de ellos efectivamente acceden y mantienen de forma transitoria pagos, dineros, y por lo tanto deberían estar sujetos a las normas que establezca el Banco Central de Chile. Eso es lo que explicita y lo sujeta a esa normativa. Esa no sé si... A ver, pero explíqueme más el tema de fondo, porque teóricamente me dicen ustedes que estaba concebido para que quienes proveyeran estos servicios de iniciación de pagos no tuvieron en momento alguno el acceso o la mantención de los dineros. Esa era la filosofía. Aquí hay un cambio de filosofía, entonces quiero ver si esto es por un tema casuístico, por un tema de funcionamiento, si tiene algún plazo. Eso también es bien importante para entender el sentido del cambio. Don Kevin. Gracias, señor presidente. Efectivamente, como dijo la subsecretaria, el modelo que estaba contemplado originalmente en el proyecto de ley es un modelo donde el iniciador de pagos instruye una transferencia o un pago, una tarjeta de crédito, y para eso ocupa la infraestructura que ya existe de pagos. Entonces, básicamente, instruye un pago de transferencia electrónica de una cuenta de un banco a otra cuenta del banco. Ejemplifique. Por ejemplo, si usted ocupa la plataforma de pago que se llama Quipu, lo que hace Quipu es una app donde uno entra a Quipu y le dice a Quipu, transfiérele, por ejemplo, desde mi cuenta del Banco de Chile a la cuenta, por ejemplo, de Starbucks, 1.000 pesos. Y lo que hace entonces Quipu se conecta al Banco de Chile e instruye una transferencia electrónica del Banco de Chile al banco de Starbucks, que no sé cuál es, pero que recibe esa plata. Entonces los fondos en ningún momento tocan el balance de Quipu. Pasan simplemente, entonces en su registro aparece en la cuenta de cada uno de nosotros una transferencia electrónica de mi cuenta a Starbucks. Y la plata nunca sale del sistema bancario. Como esta es una industria que se desarrolla rápido, hay algunos actores
que lo que han estado haciendo es desarrollar modelos donde durante el día acumulan los fondos. Entonces todas las personas que le transfieren a la cuenta Starbucks se va acumulando y al final del día pagan en una gran transferencia el monto a Starbucks. Y eso tiene beneficios en términos de eficiencia, porque no hay que pagar tantos montos por transferencia electrónica. Tiene beneficios también, quizás no para Starbucks, porque es una empresa grande, pero si fuera una pyme, de que una vez al día le llegan todos los pagos por distintos clientes con una cartola ordenada. Pero tiene riesgos porque efectivamente durante el día, si hubiera un problema, en este caso con esta entidad, esa plata se podría perder. Entonces lo que se busca es que el Banco Central pueda normar hacia el futuro y establecer condiciones que serían en principio similares a las que le rigen ahora a los operadores de adquirientes, que son las personas que efectivamente en el sistema de pago actual reciben, emposan fondos y se los pagan al comercio. ¿Cuál es la gradualidad? Bueno, que efectivamente esto para que se desarrolle, el Banco Central tendría que sacar la normativa. Mientras no se desarrolle esa normativa, los únicos que pueden operar como, en este caso, iniciadores de pago son los que no emposan dinero. Entonces, esa sería la gradualidad. Y los resguardos son los que ya tiene el Banco Central en toda su normativa de pago de operadores de emisores, efectivamente evaluar por normas de funcionamiento de los pagos internos y externos, hacer la consulta pública y establecer los requisitos. Esa es la lógica y lo que se busca con esta indicación, señor presidente. Senador Núñez. Sí, para tratar de entender, entendiendo que esto es algo muy dinámico y cambiante y que hay actores con roles muy distintos. Pero a ver, yo entiendo que hoy día podría haber una fintech que le ofreciera un servicio a determinadas empresas de simplemente ordenar el pago y que en ese sentido recibieran el dinero, digamos, que se está haciendo y después lo trasladaran en 1 o 2 días. Entiendo que eso hoy día existe. O no, o sea, para entender, digamos, pues no estamos solo hablando de un caso teórico, sino que me refiero a que hay fintech que hoy día, que son en esta línea de iniciadores de pago, que retienen el dinero un día o 2 días, unas horas, y después lo entregan. ¿No? Entiendo que el caso al menos es más... ¿Quiere contestar? Sí, perdón. No fue con la palabra. Por su intermedio, presidente. El caso al cual nos referimos acá es más bien una fintech que ofrece un servicio de pago a un cliente, a personas. No sé si conocen PayPal, por ejemplo, es parecido en ese sentido. Es un servicio de pago único, pero se paga hacia la tarjeta de crédito del cliente, ¿cierto? Es como un intermediador de pagos, no realmente tiene fondos la cuenta, ¿sí? Pero hay algunos que sí podrían tener fondos, es lo que explicaba Kevin ahora, ¿sí? ¿Se entiende? No sé si se entiende el caso. Sí. La pregunta, disculpa. Sí, no, sí, eso. Yo entiendo que hay algunas fintech que sí, por unas horas tienen el dinero y después lo transfieren, ¿no? Pregunta. En el modelo actual no pueden operar estas fintechs que son iniciadores de pagos, no pueden mover dinero. Okay. Está impedido. Entonces, básicamente es un flujo de información lo que están haciendo. Y lo que se está buscando acá es que hacia el futuro pudieran hacerlo, pero con los resguardos propios de que una vez que uno toma dinero, son riesgos distintos y esa entidad tiene que tener liquidez, capital para sostener. Para entender la lógica. Pero ustedes se abren a esa opción. Sí, así es. ¿Creen que podría haber y ser un mercado potencial? Genera un beneficio en términos de ahorro de costos, facilidad de servicio, pero requiere una regulación que es distinta que lo que está pensando el proyecto original. Bernardita. Por cierto, en medio, señor presidente, solo para agregar un detalle, porque es todo lo que se dijo aquí, estamos de acuerdo, que es cuando nos adentramos en el mundo de los medios de pago, es el Banco Central el regulador. Y por eso se pone que el Banco Central es el regulador y nosotros después supervisamos y fiscalizamos esas normas. Cuando estamos en el mundo de activos financieros, nosotros somos el regulador y el fiscalizador. Por eso hacemos mención a que es el Banco Central que tiene que dictar las normas. Hoy día existen los tarjeteros y hay unos señores que se llaman operadores, que son los que reciben los pagos le entregan, cuando yo voy
con mi tarjeta y pago en el mismo Starbucks, lo que hace es que este operador pesca el dinero de la cuenta corriente, lo emposa y después se lo entrega al comercio. Y ese hecho de emposar está sujeto a una regulación del Banco Central. Aquí va a pasar lo mismo. Estos señores o señoritas o empresas fintech que van a querer hacer esto, van a actuar como estos en el mismo, van a ser el mismo estos operadores y es muy probable que la normativa sea muy similar también. Eso no me quería agregar. Tengo dos consultas. Una, respecto de qué pasa con la inmediatez de estos temas. O sea, el ejemplo que planteaba el senador, digamos, ¿qué pasa con el cliente que está tomando el café? Supongo en Starbucks le dicen pague, instruye a no sé, cualquiera sea la fintech, y la fintech, ¿qué le va a decir? ¿Voy a transferir en la noche o voy a aceptar el pago? Porque eso también es bien importante cautelar, porque si no vamos a tener un problema. Y segundo, ¿hay algún inconveniente para colocar dentro de la temporalidad o la excepcionalidad para entenderlo bien, que eso sea dentro del día? O sea, a mí lo que me ocurre es que también, a propósito de esas normas, no puede decir, porque lo que estamos autorizando es en forma transitoria, pero no estamos diciendo, porque el espíritu puede ser ese, don Kevin, pero alguien puede decir, yo necesito 2 días, 3 días, una semana, y después vamos a tener otra versión del pago a 30 días, pues, en el fondo. Entonces, yo entiendo que hay que resolver el tema de que puede ser más eficiente y barato, por así decirlo, hacer una transferencia en vez de 400, pero también coloquémosle en la norma la exigencia de que eso es por el día, o sea, por un plazo X, porque si no, ahí es donde viene el problema, que después dicen, mire, yo voy a pagar, pero a mí me gustaría ver esos dos temas, digamos, cómo se registra respecto de a quién se giran los recursos, de que eso está pagado, porque si no vamos a tener un trancazo de la intermediación complicada, y segundo, cómo se establece un plazo máximo, porque creo que si no, nos arriesgamos a otro tipo de problema en este tema. Don Kevin. Gracias, su presidente, por su intermedio. A ver, yo creo que hay acá 3 ideas sobre esto. Primero que nada, la indicación entrega una nueva opción, no obliga a que se siga esta modalidad. Entonces, efectivamente, el comercio debiera, si es que este modelo prospera, tener la opción de tomar contratos con iniciadores de pago que lo hacen en forma instantánea o modalidad que tenga algún desfase, porque no se estaría forzando, sino que está abriendo una opción. Eso es lo número. Segundo, en este ámbito, el Banco Central, yo diría, tiene bastante experiencia regulando efectivamente los operadores de pago, que son lo más cercanos en el sistema financiero actual a estos iniciadores de pago con retención. Y lo que hace el Banco Central es que efectivamente establece en la normativa que los requerimientos de capital y de liquidez son efectivamente función de qué tan rápido se le paga al comercio asociado. Entonces, efectivamente, la gente que paga dentro del día tiene requerimientos de capital y liquidez menores que los que paga a 2 días. Y tercero, la fecha de pago, el plazo de pago, es parte central del contrato que firma o negocia cada comercio con en este caso, el operador, en el caso actual, o el iniciador de pago, y es uno de los términos centrales de ese contrato. Entonces, efectivamente, la persona sabe con certeza, a la hora de entrar, en el caso actual, con un operador, el día de mañana con un iniciador de pagos, que se le va a pagar en un día o instantáneamente o en 2 días, dependiendo del contrato. Entonces vemos que efectivamente esto es algo que, uno, no es una obligación, se abre una opcionalidad. El Banco Central tiene experiencia en la distinta normativa de los medios de pago de regular esto, y que efectivamente acá estamos abriendo opciones, y efectivamente el comercio que decida que prefiere tener transacciones instantáneas lo puede elegir, y el comercio que decida que efectivamente requiere una agregación se le puede ofrecer. Entonces yo creo que estamos generando opciones, pero con los resguardos, en este caso, de que efectivamente si se posan dineros, como dijo Bernardita, estos están resguardados por capital y liquidez. Ya, pero entonces es así. A mí me parece importante en esta indicación que se explicite la voluntad no solamente del proveedor, sino que también del comercio, porque yo lo que entiendo,
don Kevin, es que usted me dice, mire, si esto va a depender de los contratos, digamos, y que a alguno le puede convenir, más o menos, pero yo creo, como estas son reglas públicas, a mí me parece que en este escenario, que puede ser, tiene que en alguna parte entenderse que esto tiene que tener el consentimiento de la persona que va a recibir los recursos, porque si no lo que puede pasar es que, no sé, la empresa X, digamos, diga, mira, es un día, pero puede ser 2 días, puede ser 5 días, si estas cosas pasan, si no, particularmente en escenarios de inflación alta, digamos, donde cada día importa. Entonces, yo les pediría que en eso, desde mi perspectiva, lo menos, incorporen que esto tenga que tener el consentimiento de la contraparte respecto de eso, de esa no instantaneidad. A mí me parece que tiene sentido. Don Tomás. Sí, señor, por su intermedio, presidente. Justamente es que no solamente el consentimiento estaría abordado en el minuto en el que el comercio firma un contrato en el que se acuerdan las condiciones finalmente de pago. Eso, el consentimiento está como elemento intrínseco en una relación comercial entre el proveedor de pago y el comercio. Y además lo que señalaba el comisionado es que no sería necesario abordarlo en el texto de la ley porque en el compendio de normas financieras, por ejemplo, en materia de operación de tarjeta, los ratios que se le exigen de capital a los operadores están relacionados también al tiempo que tienen el dinero en sus manos. Entonces va a ser un requerimiento prudencial el que va a exigir el Banco Central un poquito más gravoso si es que se tiene más tiempo el dinero. Y otro elemento también que habría que tener en consideración sería... sería de que quedarían un poco fuera de mercado si es que llevan un poco los plazos de pago un poquito más allá de lo que hoy día existe, por ejemplo, porque uno tiene que entender que estos son competidores al mercado de tarjeta y el mercado de tarjeta en los plazos no son tan largos de pasarle la plata al... Pero síganme, don Tomás, digamos. ¿Usted está preocupado del tema de la relación del Banco Central o la exigencia del Banco Central con el proveedor de servicios? Que me parece bien, porque usted me dice, si va a requerir más tiempo, le van a pedir exigencias mayores. Yo quiero colocar el tercero aquí adentro del sistema, que es el que recibe el pago. Entonces, ¿él no tiene nada que opinar o decir respecto a un contrato? Si alguien... Se fija que ese es el tema, entonces, porque si un proveedor dice, ¿sabe qué más? Yo por costo y estoy dispuesto a pagar, o a tener, más que pagar, a tener más exigencias del Banco Central, por lo que usted plantea, pero yo creo que es muy importante cautelar que eso tiene que tener el acuerdo de la contraparte, que en este caso es el que recibe la transferencia, porque no es lo mismo, porque hoy día, entonces tengamos cuidado con los cambios, porque hoy día, ¿cuál es el mérito? Hoy día es inmediato, así lo planteó Don Kevin, es instantáneo más bien, ese es el concepto. Entonces está planteando, mire, puede ser que la instantaneidad dentro del mundo moderno, por un tema de costo, puede ser mejor hacer una transferencia al día y no hacer 400 transferencias durante el día. Yo entiendo que eso igual respecto del que recibe los recursos, me imagino que eso estará contabilizado inmediatamente. Pero además, yo creo que es muy importante establecer que si hay un cambio en estas reglas, si hay, porque se dice excepcionalmente, esa excepcionalidad, a mi juicio, no puede depender excluyentemente de la relación que tenga el proveedor con el Banco Central. Tiene que también tener incluido la contraparte, porque a mí no es lo mismo que me digan, me van a pagar hoy, ya, puede ser en la noche, pero si me van a decir, no, mañana, o me van a decir, porque puede pasar que la norma excepcional sea una semana, porque usted puede ser incluso más. Entonces, yo soy contraparte y ahí me van a pagar inmediatamente y ahora me pagan una semana. Entonces, por eso es que me parece muy importante tener siempre, digamos, el rol de la contraparte, que es el que teóricamente recibe el pago. Esto no es una relación solo del Banco Central con el proveedor. Senador Núñez, pues... A ver, creo que en esto voy a apoyarlo, presidente. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo yo entiendo que esto pudiera darse? Para aterrizarlo un poquito más. O sea, supongamos una gran empresa que tiene proveedores y que les dicen muy bien, en el contrato yo les voy a pagar, pero el pago lo voy a hacer a través de un intermediario, en este caso, de este tipo. Y por consiguiente, lo que antes se hacía en forma, sin esta norma, sin esta indicación, en forma instantánea,
dado que el mandante es mucho más grande y el proveedor es más chico, acepta por consentimiento, pero un consentimiento por una simetría, digamos, no por una voluntad como plena. Y claro, y efectivamente un dinero que está aposado se le puede sacar provecho, y si está aposado a 24 horas se le saca más provecho y si está a 48 más. Entonces yo encuentro razonable el tema. Yo preferiría dejarlo pendiente este punto. Yo no me cierro, pero creo que considerando situaciones como esa, yo de lo que conozco así podría pensar que eso puede ocurrir con grandes empresas. Yo creo que puede ocurrir. Retail, minero, por ejemplo, que digan, sí, pero nuestro contrato se paga a través de esta fintech que tiene estas condiciones y usted tiene que esperar y que el aposamiento no sea tan breve como uno quisiera o como estaba en el espíritu de la norma, digamos. Esa es la inquietud. ¿No? Yo comparto, entonces yo y planteo que tengan dos alternativas. Uno, que sea dentro del día, que por eso podría... que la excepción tenga una duración en el tiempo. Y la otra, que si hay otra excepción más extensa, que tenga el consentimiento expreso, porque creo que eso también es parte, o sea, tenemos que buscar la simetría de todos los que están involucrados en esto, porque si no podemos terminar en algo que es más complejo, que nos empiecen a decirnos que la fintech, y yo creo que la fintech es un adelanto, un avance. Entonces, tratemos de ayudar a que las normas desde el inicio tengan esta forma de compensar. No sé tengo como unas tímidas peticiones de palabra, pero no. Subsecretaria. Solo quería agregar, por su intermedio, señor presidente, que el inciso o la indicación que está puesta aquí es más bien no para regular la transitoriedad básicamente de esto, sino para reconocer que en el caso de que contemplen una modalidad de acceder y mantener de forma transitoria, entonces estén sujetos a la normativa, más que el detalle de cómo se hace ese pago, ¿sí? Y la instancia de esta transitoriedad, ¿cierto? La extensión. Eso es lo que entiendo está haciendo este inciso, ¿sí? Pero estamos tratando de transmitir, eso es lo que pretende, pero nosotros además queremos agregar otra cosa, que esa excepcionalidad tenga dos caminos, o uno que está dentro del día, porque eso lo entiendo, u otra que tenga el consentimiento, que eso es lo de que van a recibir el recurso, porque usted me puede decir, subsecretaria, que excepcionalmente puede ser un día para otro, pero puede ser 2 días, porque la excepción es excepcionalmente. Entonces, yo creo que es muy importante considerar la contraparte. Eso es lo que estoy tratando de plantearle. Entonces, ese es por lo menos lo que me parece que estamos conscientes. Senador Castro y después don Tomás. Yo lo que leo, perdón, me estoy metiendo en esta indicación, pero yo lo que leo, presidente, es un pequeño matiz a lo que se interpreta. Yo primero interpreto que aquí se tiene que cumplir con las normas del Banco Central. Entonces entiendo que el Banco Central va a tener que ponerse en todos estos casos. Entonces, en vez de que nosotros como legisladores, pienso yo, con toda la mejor intención, queramos decir si es que es el mismo día o si es que es con consentimiento, imagino que el Banco Central, que es una institución que afortunadamente en nuestro país, no en todos los países, pero en nuestro país funciona bastante bien, que tenga ese mandato de poder efectivamente definir los detalles, si es que es el mismo día, si es que es el día siguiente, si es que es además el consentimiento está de antes. Ojo que el consentimiento sí está en la previa. Pero esto es excepcional, por eso yo lo sé. Lo que está haciendo, creo yo, es que en la norma, como la interpreto, puedo que me equivoque aquí la CMF o la subsecretaria nos puede corregir, pero es que está tratando de que no se le quede un flanco afuera, que en caso de que efectivamente estas personas de la fintech hagan esto porque la tecnología lo obliga, qué sé yo, el Banco Central se puede meter y decir, mire, usted si lo hace, lo tiene que hacer con estas normas. Eso es lo que leo yo, y le deja al Banco Central la discrecionalidad para decir si es que es el mismo día, si es que es el día siguiente, si es que es con todo. Entonces, asumo que eso es lo que yo leo de aquí, no sé. Para ser bien honesto, no creo que sea bueno ser tan rígido en la ley en esta materia. Creo que es mejor darle flexibilidad al Banco Central, que, como les digo, creo que funciona bastante bien en nuestro país, para que pueda hacer esa pega. ¿Sabe lo que pasa, senador? Pasa que... Y además yo creo que usted comparte conmigo que el Banco Central funciona re bien. No, yo no tengo ninguna duda del tema del Banco Central. Pero no, yo creo que funciona muy bien, pero senador, pero como esta es una norma excepcional,
porque no es la regla general, por algo se llama una indicación. A mí me parece que el mandato del Banco Central tiene que tener en sí mismo una claridad de que nosotros también nos interesa no solo el normal funcionamiento del pago respecto de solvencia, liquidez o riesgo del proveedor del servicio, sino que también nos interesa digamos, la voluntad de la contraparte, si es que esto va a ocupar más de un día. A mí me importa menos si es dentro del día, porque eso lo entiendo que podría ser, pero como no se dice con límites, a mí me parece que esto tiene que tener una consideración especial respecto del quien recibe el pago. Perdón, don Tomás, después senador Núñez, después Bernardita. Sí, presidente, por su intermedio, reafirma que un poco era la interpretación es como la que dice el senador Kass, que si bien se utiliza la palabra excepcional es porque el modelo de negocio y la iniciación de pago en general no contempla que se toque el fondo, sin embargo podría hacerlo. No es que es una actividad que se efectúa excepcionalmente, sino que es un modelo de negocios que en general la iniciación de pago no contempla que se toque el fondo, sin embargo podría contemplarlo, y en ese sentido, como decía el senador Kass, si es que se hace, efectivamente hay un modelo de negocio de esas características, tiene que entrar al Banco Central. Esa es la primera interpretación, que efectivamente un matiz que no es menor. Y lo otro, solamente poner arriba de la mesa que teníamos, la preocupación, si bien es válida, que tenemos un escenario en el que un iniciador de pago alcanza tal envergadura que podría forzar a firmar contrato. El iniciador de pago es el operador de la pasarela de pago, tal envergadura que podría modificar las condiciones comerciales que existen hoy día en el mercado pago, que convengamos que estos iniciadores de pago vienen a competir al mercado de tarjeta, que tienen plazos bastante más acotados, y nosotros estaríamos, antes de que entren a competir y se consoliden como competencia en el mercado de las tarjetas, establecerle un plazo para lo interrumpí para que sea útil la discusión. ¿Qué es lo que dice la norma general? La norma general dice que los proveedores de servicios de iniciación de pago no tienen acceso ni mantienen en ningún momento los dineros a los clientes. ¿Por qué? Porque la filosofía es el traspaso automático. Eso es lo que explicó don Kevin, digamos. Entonces ustedes nos están diciendo, mire, puede haber un momento que por un tema de eficiencia, puede ser, miren la excepción, que esas personas puedan tener los recursos económicos. O sea, que en términos generales provea el servicio y la regla general es que nunca tenga los recursos, estamos diciéndole, no, van a poder mantener los recursos. Entonces, yo le digo, los puede mantener por un tema de eficiencia, pero con una o dos condiciones, o dentro del día, porque lo entendería, o si es ya otro problema, porque ya, admítame una cosa, si usted va a hacer una excepción, o sea, le da al proveedor de servicio la capacidad de manejar los recursos, que por más de un día se va a producir a lo menos un efecto, que quien va a recibir esos recursos, que hoy día es automático, va a tener que, no sabe si lo va a hacer un día, 2 días, porque eso no podemos saberlo. Entonces, por eso, porque esta es una excepción. Si fuera regla general, podemos discutir. Entonces, a mí me parece muy importante esta precisión. Perdón, senador Núñez, después la Bernardita. No, pero mire, yo creo que este debate es súper relevante. Puede que nos agobie a veces estos puntos, pero como esto es una industria que está en evolución, y estamos aprendiendo, yo creo, todo el país, porque no hay experto en fintech, dado que su existencia en el tiempo no es tampoco tan larga. Creo que es súper relevante quedar más claro, porque, a ver, ¿cuál es mi problema? Para ser bien franco y directo. Primero, estamos claros con lo que dijo el senador Coloma respecto a que hoy día los iniciadores de pago, como nos dijo Kevin, no pueden aposar dinero, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos en una situación, en un modelo, como tú bien decías, excepcional, ¿verdad? Y que estaríamos en ese contexto. Pero lo que hoy día es excepcional, en 6 meses, en un año y medio, en 2 años, podría ser perfectamente un modelo de negocio común en el mundo de la fintech. O sea, ¿por qué? Porque una de las características es que esto evoluciona de forma muy dinámica, ¿ya? Y un actor que es muy pequeño podría transformarse en un actor de una gran envergadura, porque además los costos para instalarse con estas plataformas digitales son mucho más baratos y no requieren una estructura institucional. Por lo tanto, no es una locura pensar que esto puede pasar de lo excepcional a lo común. Y ahí es donde está el punto para mí más complejo, porque, claro, no se trata de ser mal pensado, pero en el mundo de los negocios privados, en el Estado, en cualquier aspecto, siempre pueden haber opciones, y perfectamente un actor relevante, un actor que sea un poder dominante en un mercado, por ejemplo, perfectamente puede poner como condición para hacer un negocio a
un proveedor, por ejemplo, a un tercero, yo hago el negocio, pero en mi contrato establezco que te pago a través de esta fintech, por ejemplo. Y eso puede ir en un contrato y sería voluntario, por supuesto que sería voluntario, pero cuando hay asimetría, esa voluntad es relativa. Esa es mi convicción. Por lo tanto, así como está hoy día y siendo precavido en un área en que yo en algunas cosas sí prefiero ser un poquito más conservador que dejar el espacio libre, yo preferiría que esto lo viéramos con más detalle. Entonces, entre esta controversia, lo que explicaba el senador Cas y el senador Coloma, yo estoy con la mirada más social del senador Coloma. Esa parte me gustó. Esa parte me gustó, Bernardita. Sí. Por su intermedio, señor presidente, solo a modo de resumen, y creo entender la preocupación de usted, y yo creo que la preocupación podría abordarse quitando la palabra excepcional. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros estamos pensando, aquí no usamos la palabra proveedor porque aquí no estamos hablando de una empresa que le paga a otra empresa porque le compró insumos para la producción de un bien. Aquí es un usuario, es el usuario que determina, yo, en la persona, decido decir qué medio de pago usar. ¿Ya? Puedo usar la tarjeta o puedo usar el iniciador de pago. Y cuando uso el iniciador de pago, quiere decir que hay un acuerdo contractual y por lo tanto hay un consentimiento expreso, que sería el término correcto para usar acá, entre ese banco, o sea, entre este iniciador de pago, de que tiene que pagarle al comercio cuando yo usé ese medio de pago, cuando yo, Bernardita, Kevin, todos nosotros usamos. El punto es, ¿cuándo le paga? Bueno, es que hubo un acuerdo contractual en donde se establecieron las reglas del juego. Y las reglas del juego que se establecieron en ese acuerdo, no solo, en parte ellas tienen que además cumplir con la normativa que va a imponer el Banco Central, entre las cuales dice cuánto se puede demorar ese pago. Porque si se puede poner hasta un plazo si quisiera el Banco Central, pero si se llegara a demorar más, por materios de criterio prudencial, de estabilidad, que se pierda el dinero, le va a poner más requisito de capital y liquidez. Dicho eso... ¿Y qué me importa eso? Perdón, con todo respeto. A mí, no, yo coincido, esto no es un tema, tenemos que buscar la simetría. Una cosa es el tema del Banco Central, que no me cabe duda cumplir su pega, de quien va a iniciar el pago tenga recursos. Para mí el problema es el otro, es la contraparte, que puede depender, que hoy se le paga inmediato. Ustedes nos están diciendo no sea inmediato, sino que sea una excepción. Nosotros estamos diciendo una excepción que tenga dos características. O es dentro del día, o para ese efecto tenga autorización expresa, porque si a mí me dicen me van a pagar hoy día, después por un producto de alguna cosa que yo no sé, me pagan una semana más, no es lo mismo. Es que no, perdón, senador, pero no logré terminar todavía el argumento. Entonces, yo entiendo que al poner el excepcional, uno dice, mire, yo establecí un acuerdo donde era de inmediato y por solo voluntad, en este caso del iniciador de pago, podrá excepcionalmente pagarle en 2 o 3 días. Otra cosa es que en el contrato inicial ya hayan acordado los términos, porque ya hay consentimiento en un contrato, hay consentimiento entre las partes. Sí, pero no forcemos un consentimiento que debilite un activo muy importante que es la inmediatez. Entonces, yo ahí les pido una reflexión. Yo por lo menos voy a pedir segunda discusión respecto a este tema, porque yo les pido que ustedes hagan un esfuerzo de comprensión, nosotros también, todos, en cuanto a tratar de evitar que por esta vía excepcional se violente algo que es un activo muy relevante, que es la inmediatez de los pagos. Porque si ya vamos a tener que tener ya no el contrato ya el tradicional, sino que además el proveedor del pago, independiente de lo que pueda hacer Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esta norma. Don Kevin. Solo para poner un par de antecedentes más para la discusión que usted plantea. Efectivamente, como dice Bernardita, el término excepcional podría estar generando confusión, y lo que acá hay es contratos en los cuales un iniciador de pagos le diga al comercio te pago el mismo día o el próximo día. No puede salir de ese contrato. Eso es una violación del contrato. Por lo tanto, estaría sujeto a sanciones por parte nuestras como supervisor, incumpliría con el contrato, y el problema después que se puede ver en tribunales, etcétera. Entonces, la excepcionalidad está en el modelo de servicio, más que un día paga un día, otro día paga 2. Eso solo para que estemos en el mismo tema.
Lo segundo, señor presidente, es, entendemos que acá el mundo actual tiene cuentas corrientes que se transfieren automáticamente, pagos con tarjeta, que son a 1 o 2 días. Entonces, efectivamente, acá lo que se está haciendo con este modelo es ofrecer una tercera opción, que no tiene la inmediatez de la transferencia electrónica, pero que puede ser incluso más rápido que los pagos con tarjeta, porque los pagos con tarjeta se acumulan dependiendo del contrato por 1 o 2 días y se le abren las opciones. Y en ese sentido, las preocupaciones que ustedes bien levantan, de que hay una posición dominante, se van erosionando por la mayor competencia que se le va a meter a este mercado. Entonces, yo creo que acá es bueno tener esta consideración, pero hay que acordarse que acá lo que se le está ofreciendo a un pequeño comercio es la opción de decidir si se paga por tarjeta, decidir si se paga por transferencia automática a través de un iniciador de pago y eventualmente un segundo iniciador de pago que dice yo te doy otros servicios pero te pago al final del día un día. Entonces esa mayor oferta tiene un valor de... Si ese es el problema, si es por eso colóqueme un plazo, pero es que yo conozco cómo funciona el mundo, si no, tratemos de colocar, y se lo digo. No dudo por ni un segundo de eso, senador, pero el punto acá es la preocupación y por eso la insistencia es que efectivamente este es un ámbito esto es un rubro que tiene múltiples modelos de negocios y la verdad es que efectivamente uno podría, al zanjarlo un día, efectivamente dejar fuera un modelo de negocio que pudiera ser razonable. Como dijo el senador Cast, efectivamente el Banco Central tiene la facultad para ponerle borde, pero ese es el punto que quería plantear solamente. Yo respetando el Banco Central, pero casi en forma sacrosanta, no veo que nosotros no podamos tener la misma facultad de colocar con criterio, presidente, un plazo. Muy breve, yo creo que debiéramos avanzar a otras indicaciones. Yo creo que los puntos están hechos. Yo creo que hay que dar la facultad del Banco Central. Entiendo y están en su legítimo derecho ustedes dos de pensar en forma distinta. Pero por economía del tiempo propongo que sigamos avanzando y podemos volver otro día. Vamos a pedir que no lo votemos ahora, porque por eso vamos a hacer pero... una segunda discusión respecto a este punto y están hechos los planteos. Subsecretaria, antes de pasar al otro. Calma, no pueden conversar el pasillo. No, quería simplemente ofrecer también una mayor reflexión. Está bien, por eso hemos pedido segunda discusión para que ustedes reflexionen. Sí. Secretaria. Queda pendiente la indicación 30 y pasamos a la indicación 35. La indicación 35 está en la página 44 del comparado. Se refiere al artículo 23, requisitos de consentimiento y autenticación, y es del senador Piu para reemplazar precisamente la preposición de por del, requisitos del consentimiento y autenticación. 44. ¿Indicación número? 35. Es una indicación de tipo formal esa. Por su intermedio, señor presidente, estamos de acuerdo con el cambio. Es un tema verbal, nomás de por del, porque efectivamente es requisitos de consentimiento. Se puede empezar de dos maneras, pero coloquémosle del consentimiento. Sí. La estética gramática del senador Piu siempre es muy buena. No, sí, yo soy muy partidario de la gramática bien planteada. Se aprobaría por unanimidad entonces la indicación 35. Enseguida, la indicación número 49, que está en la página 53 del comparado, es una indicación del Ejecutivo respecto del artículo 27, que reemplaza la expresión tener en consideración por la palabra observar. Este artículo dice en lo pertinente: para esos efectos, la Comisión deberá tener en consideración los principios de proporcionalidad, neutralidad tecnológica e interoperabilidad entre instituciones participantes. Y la indicación propone reemplazar tener en consideración por observar los principios de proporcionalidad, etc. Es ser más estricto para estos efectos. No solamente considerar, sino que a la palabra observar supone... Refuerza la idea. Reforzar, digamos. Sí. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. ¿Ofrezco la palabra? A mí me hace sentido, digamos, porque efectivamente son temas que son relevantes. Sería entonces aprobada por unanimidad de los miembros presentes. Luego, la indicación 50, en la misma página, también del Ejecutivo,
intercala después del término proporcionalidad la frase basada en riesgos. O sea, deberá observar los principios de proporcionalidad basada en riesgos, neutralidad tecnológica e interoperabilidad. Ofrezco la palabra a su secretario. Sí, eso es simplemente para agrega, digamos, una definición que ya está previamente en la ley, que es una proporcionalidad efectivamente basada en riesgo, para no darle más interpretación, digamos. Pequeña explicación, ¿cuál es la diferencia, digamos, de haberlo tenido, de incorporar o no el concepto basado en riesgo, digamos, sí, para efecto didáctico? No, la proporcionalidad que está considerada en los principios es una proporcionalidad basada en riesgo, efectivamente. Entonces, que en el fondo se evalúen los riesgos en proporción también al mercado, a la importancia que tiene el mercado estas empresas, ¿sí? Por eso es proporcionalidad basada en riesgo. Sin embargo, aquí dice solo proporcionalidad, que puede entenderse también de múltiples otras formas. Entonces, solamente para hacer el énfasis de que es una proporcionalidad basada en riesgo. Eso Bernardita. simplemente, no sé si queda claro. Bernardita. Sí, por su intermedio, señor presidente, solo para precisar un poco más el término de la proporcionalidad basada en riesgo. Hoy día, cuando se regula y se supervisa distintas instituciones, la idea es establecer una carga regulatoria y, por lo tanto, supervisoria, que sea acorde a los riesgos que incurre esta actividad. Hay actividades que son más riesgosas, por ejemplo, custodiar valores, y otras menos riesgosas, no estoy diciendo que no tengan riesgo, digo que son menos riesgosas que la plataforma de financiamiento colectivo. Y por lo tanto, para no ahogar la innovación y la competencia, se establece este principio de supervisión y fiscalización basada en riesgo. Y en particular, cuando uno va a poner el principio de proporcionalidad, que es decir, ¿cuánto lo voy a regular? ¿Se le voy a poner mucho capital, poco capital? ¿Le voy a exigir todo un manual de gobierno corporativo, todo un manual de conflicto de intereses? Quiero ver cuál es el riesgo que esa institución le provoca al sistema, ya sea de conducta, porque atiende a muchos clientes, o atiende a clientes que son muy vulnerables, o prudencial, porque es una empresa muy grande que si se cae va a botar a todo el sistema financiero. Entonces, darle el apellido basado en riesgo obedece a ese principio y le da objetividad también a nosotros como comisión. Gracias. Muchas gracias, Bernardita. Me parece que es correcta la expresión y está debidamente explicada. Si les parece, ¿la aprobamos? Aprobado. Enseguida, la indicación 52 en la página 70 del comparado es una indicación al inciso segundo del artículo 8º ter que se propone en un numeral del artículo 32. Ese inciso segundo parte diciendo los títulos de deuda antes referidos quedarán inscritos en el registro de valores por el solo Ministerio de la Ley y continúa. En la indicación del Ejecutivo propone sustituir la frase inicial los títulos de deuda antes referidos por las acciones, títulos de deuda y demás valores. Quedarán inscritos en el registro de valores. La palabra referido la sacan también. También sale. O sea, le agregan el concepto acciones y demás valores y le quitan la expresión referido. ¿Eso o no? Es que dice, perdón, subsecretario. Por su intermedio, presidente, dice los títulos de deuda antes referidos, antes. Eso decía. Eso decía. Entonces, aquí se propone las acciones, incluir, digamos, las acciones, títulos de deudas y demás valores. Sí, entiendo esa parte. Entiendo que se agregue acciones y demás valores. Exacto. Lo que no entiendo es por qué se había referencia, porque estaba planteado antes, se quita la referencia. Eso es lo que estoy tratando de plantearlo. Hacerlo más específico. Don Patricio. Sí, presidente. Hay una modificación que se introduce al artículo 8º ter de la Ley de Mercado de Valores. ¿Ya? Que ese artículo 8º ter implementa lo que se denomina el registro automático, que hoy día, sin la ley, sin el proyecto de ley, está referido al registro automático de títulos de deuda.
Entonces, cuando se modifica con este proyecto de ley el artículo 3º para ampliar esa modalidad de registro automático a otro tipo de títulos, quedó el inciso segundo de ese artículo haciendo referencia al inciso primero, que estaba solo acotado a títulos de deuda. Entonces, lo que se está haciendo es, el proyecto de ley modifica el inciso primero del artículo 3º de la Ley de Valores, ampliando la modalidad de depósito a otros valores. Entonces, la referencia que quedó en el inciso segundo, que hacía solo alusión a los títulos de deuda, en realidad estaría acotada, porque tiene que hacer referencia ahora a todos los valores. Y lo que se hace esta indicación es precisar que la modalidad de registro automático es para acciones, títulos de deuda y otros valores inscritos. Ya, no requiere la referencia anterior porque se amplía a todos los conceptos. Así es. Ya. Si les parece, aprobado. Enseguida, la indicación número 53 en la página 106 del comparado es al número 2 del artículo 36 y lo reemplaza. Reemplaza ese artículo por ese número 2 por el siguiente. 2. Agrégase en el inciso primero del artículo 3, a continuación de la frase, las empresas de depósito de valores regidas por la ley número 18.876, lo siguiente. Quienes estén inscritos en el registro de prestadores de servicios financieros y en el registro de proveedores de servicios de iniciación de pagos mantenido por la Comisión para el Mercado Financiero y presten los servicios de plataforma de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, custodia de instrumentos financieros, intermediación de esos instrumentos e iniciación de pagos. Idéntica obligación de reporte tendrán las demás personas naturales jurídicas que en virtud de cualesquiera de sus giros estén sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero y que voluntariamente hayan solicitado su inscripción en el registro a que se refiere el artículo 40. La inscripción voluntaria antes aludida no podrá ser dejada sin efecto en tanto la persona no haya perdido la calidad de supervisado por esa comisión. Ofrezco la palabra. Patricio. Sí, esta indicación trata de abordar una aprehensión que manifestó la unidad de análisis financiero en cuanto a que podía ser conveniente que aquellas entidades que voluntariamente se van a inscribir en el registro de entidades reportantes de la unidad de análisis financiero, porque si se acuerdan, presidente, este proyecto de ley lo que hace es a las empresas fintech reguladas las somete al perímetro de la UAF haciéndolas entidades reportantes. Pero además permitía que otras entidades pudieran también someterse al régimen de la UAF a través de un registro voluntario. ¿Ya? Entonces lo que planteaba la unidad de análisis financiero era, puede ser inconveniente que sea voluntario y que se salgan una vez que están inscritas cuando les convenga. Entonces lo que se hace es tratar de hacer la voluntariedad al entrar al registro de entidades reportantes, pero dejarla obligatoria una vez que voluntariamente se inscribió hasta que pierda la condición de entidad fiscalizada. Estoy entendiendo el concepto, pero de hecho, si yo voluntariamente digo no me saco de esto, automáticamente no caduca la autorización. No, este es el registro de entidades que deben reportar a la unidad de análisis financiero las operaciones sospechosas. ¿Ya? Para efectos de llevar un control la UAF existe un registro de entidades reportantes. Entonces, acá una empresa fintech, por ejemplo, una empresa de las que no estaban expresamente señaladas, pero podría ser, por ejemplo, supongamos una plataforma alternativa de financiamiento colectivo. Dice, yo quiero reportar voluntariamente. Entonces, yo me someto a ese régimen voluntario, me inscribo. Lo que dice esta indicación es, ok, usted puede hacerlo voluntariamente, pero no puede salirse una vez que entró, sino hasta que pierde la condición de fiscalizado por la comisión. En el fondo que la voluntariedad no es renunciable por la implicancia que tiene haberse inscrito en esa condición, supongo. O sea, podría no haberse inscrito en esa condición, caso en el cual no ocurre nada, pero si se inscribe, no puede, porque me imagino que la inscripción voluntaria
también es una señal importante. Por tanto, alguien puede decir, si yo trabajo con ellos, sé que hay, y lo que no podría ocurrir es que sin saberlo, de repente dejaron esa voluntariedad y siguen prestando el servicio. Me parece que tiene sentido, hermano. Ofrezco la palabra. ¿Les parece? Sí. Aprobado. Luego, presidente, la indicación número 55, que está en la página 138 del comparado, que dice relación con el artículo 42, que modifica la ley que regula el establecimiento de bolsas de productos en distintos numerales. La indicación 55 antepone a estos numerales que introducen modificaciones un numeral 1 nuevo, del siguiente tenor: reemplázase el numeral 1 del inciso primero del artículo 2 por el siguiente: deben constituirse y mantener un capital pagado mínimo equivalente a 30.000 unidades de fomento dividido en acciones sin valor nominal. Si durante la vigencia de la sociedad el monto de su patrimonio neto se redujera a cifras inferiores a las establecidas precedentemente, la Bolsa dispondrá de un plazo de 6 meses para subsanar el déficit producido. Vencido este plazo, sin que así haya ocurrido, podrá serle revocada su autorización de existencia por la Comisión, a menos que este organismo le autorice la reducción de su capital social. ¿Y ese capital social puede ser menos de las 30.000 UF, no? No. ¿Le ofrezco la palabra? No, senador, esta indicación tiene por objeto un poco también aplicar el principio de simetría regulatoria, como estamos estableciendo algunos servicios fintech que se hacen algunas opciones regulatorias, como por ejemplo el principio de proporcionalidad, que uno tiene que mirar el tamaño o los riesgos que implica esa institución para asignarle carga regulatoria. Eso necesariamente, esa opción que se hizo en el proyecto de fintech requiere de que hagamos modificaciones a otras leyes, porque hay algunas fintech que no están reguladas por necesariamente el título 2 de la ley fintech, sino que hay algunas fintech que son administradoras generales de fondos y están reguladas por las leyes financieras del sector ya vigente. Entonces hubo que hacer modificaciones también a esas leyes, y una de esas modificaciones se hace respecto también de la bolsa producto, en la que se le exigía, además de una exigencia de capital, la presencia de corredores, de un número mínimo de corredores. Y eso vendría siendo una exigencia que básicamente, si miramos un ejemplo de qué es lo que se transa en la bolsa de productos, que son las facturas, también se van a poder transar en los sistemas alternativos de transacción, que son fintech. Entonces, vendría siendo una carga adicional para las bolsas de productos, que efectivamente se le exige un poco más de capital que al fintech, pero la exigencia de además un número mínimo de corredores podría ya constituir una simetría respecto de las instituciones fintech, que también podrían transar instrumentos como son, por ejemplo, las facturas. Yo entiendo. Yo en el tema del bolso de productos, yo creo que efectivamente había normas que hacían muy difícil la competencia, por eso que había muy poca, digamos. Yo entiendo que eso también ayuda a eso. Lo que no entiendo bien es la aplicación práctica de esta norma, porque lo que está diciendo, primero, se debe mantener un capital pagado mínimo que hasta 30.000 unidades de fomento, pagado. Eso no se modifica. Eso no se modifica. Pero si durante la vigencia, ¿qué es lo que están diciendo? El monto de este patrimonio se reduce a cifras inferiores a las establecidas precedentemente, o sea, de 30.000 baja a 20.000, por ejemplo, ¿ya? Hay 6 meses para subsanar. Aquí no entiendo. Vencido ese plazo, sin que se haya subsanado, o sea, mantiene a las 20.000, para hacer el ejemplo, podrá serle revocada autorización de existencia. Ok. Por la Comisión, a menos que este organismo, o sea, la CMF, le autorice la reducción de su capital social, pero si le reduce de 30.000 a 20.000, ¿y qué pasa con la norma original de que el mínimo es 30.000? Esto es una... No, dale. Don Patricio. Sí, si me permite, presidente, quizás la técnica legislativa que se usó puede generar alguna confusión, porque lo único que se estaría haciendo del numeral 1 del artículo 2 de la Ley de Bolsas de Productos es eliminar la exigencia del número de corredores. No se incrementa el capital, tampoco se cambia la regla de déficit, de tratamiento de déficit. Literalmente lo que se hizo es, para efectos de simplificar, la técnica legislativa que se aplicó fue reemplazar lo que hoy día existe por casi lo mismo.
Entonces, en estricto rigor, si, como usted bien señala, hoy día la ley vigente permite a la Comisión para el Mercado Financiero reducir ese capital y autorizarle a la bolsa a seguir operando con el capital. Reducir a menos del mínimo. Al menos del mínimo legal, bajo ciertas circunstancias, pero hoy día eso está contenido en la ley 19.220. El único cambio que se hace es que se elimina la exigencia de tener un número Entonces, mínimo ¿por de qué no lo propiedades. plantean así? O sea, cambie la indicación para que quede exactamente eso, digamos, se deja sin efecto ese, si no va a ser una complicación adicional. Entonces, si le parece, secretaria, entendámoslo aprobado, pero cambiando la redacción. Lo ven usted con la secretaría para que quede claro que el objetivo es justamente el tema de la exigencia de los corredores. No tiene nada que ver con el capital el problema es otro. Pasa que como está redactado da la impresión de que el problema fuera el capital. Entonces lo hacemos en esos términos, secretario. Enseguida, la indicación número 56 del Ejecutivo introduce a continuación, es que lo voy a decir que es la página 160, pero en verdad no está comparado porque es un artículo nuevo, entonces sería a partir de la página 160. Introduce a continuación del artículo 45 un artículo 46 nuevo. Ese artículo 46 nuevo sería del siguiente tenor. Artículo 46, agrégase en el artículo 19 de la ley número 18.833 el siguiente número 10 nuevo, pasando su actual número 10 a ser número 11. 10. Constituir sociedades con el objeto exclusivo de prestar uno o más de los servicios de plataforma de financiamiento colectivo, asesoría crediticia y asesoría de inversión de conformidad al inciso segundo del artículo 5 de la ley que promueve la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros. ¿Ofrezco la palabra? Sí, presidente, por su intermedio, esta modificación tiene por objeto permitir a las cajas de compensación que tienen un rol relevante en materia de inclusión financiera por el público al que atienden, de que presten algunos servicios fintech que son los que están ahí señalados en la indicación. La técnica que se utilizó es un poco la misma que se hizo hace unos años atrás para que permitir que las cajas de compensación puedan emitir prepagos. ¿Cuál es esa técnica? Que lo hagan a través de la constitución de una sociedad con objeto exclusivo solamente para esos efectos. No podrían hacer las cajas de compensación, si bien se les permitiría prestar servicios fintech sin necesidad de inscribirse, sino que pasarían este artículo 5 que vimos ayer, no sé si se acuerda, senador, sí, de instituciones. Ellos podrían prestar este servicio, pero constituyendo una sociedad de objeto exclusivo, que como le decía, fue la misma fórmula que se utilizó para permitirles que emitieran prepago hace unos años. No, a veces bien, porque eso fueron las cosas que se acuerda que oímos y era un acuerdo. Lo que sí me llama un poco la atención que dentro de las facultades, yo me acuerdo bien y pedí ahora el informe, hay uno muy importante que es el enrutamiento de órdenes y la intermediación de instrumentos financieros, que me da la impresión que no está incluido y sin esa y si hay algo que pueden ayudar las cajas en eso. Entonces no sé si será una omisión que podrían corregirla o es una decisión. Mi impresión es que eso debería incorporarse para que realmente, porque yo entiendo todo esto es la filosofía de la competencia al final, de que haya más actores y si vamos a aprovechar infraestructura, yo trataría de aprovecharla en esa lógica. Veo que se miran, pero no sé qué significa eso. Don Kevin. Son miradas de coordinación, presidente. No, efectivamente, esto no fue una misión. La idea original en esta indicación fue limitar a las actividades a aquellas que no involucraban movimiento de fondos y eventualmente y por lo tanto tuvieran un menor riesgo para los involucrados. Habiendo dicho eso, nosotros no vemos ningún reparo en incluir el enrutamiento como una actividad adicional. Entendemos, y en eso es importante, que la Suceso, que es la supervisora de las cajas, entiende que tampoco hay un problema respecto a eso. Entonces no tendríamos un inconveniente. Ustedes podrían agregar esa norma para que quede explícita. ¿Les parece, don Tomás?
Sí, senador, solamente, presidente, por su intermedio, señalarle de que efectivamente está el artículo 5 que establece que estas instituciones que pueden prestar los servicios sin necesidad de inscribirse, contempla un literal final que le da facultad a la comisión, a la CMF, para poder ampliar ese espectro de universo de entidades. Por lo tanto, si bien se decidió en un principio no incluirlas, no fue como decirle nunca lo van a poder hacer, sino que darle más tiempo al regulador para poder hacer el análisis que ya se hizo respecto del artículo, que son aquellas instituciones que efectivamente estamos seguros que su marco regulatorio resguardan debidamente los riesgos que acarrean las actividades fintech. Como fue entre medio de la tramitación, dijimos, respecto a esta sí estamos seguros, respecto a esta lo podemos incluir por norma de carácter general en la CMF, que no tendría ningún problema. De hecho, nosotros conversamos después de la audiencia con la Suceso y con la CMF respecto al tema y no habría problema, pero solamente eso, es utilizar el numeral de la CMF. Perfecto, yo sí trataría de incorporarlo, digamos, y dense el tiempo para, podemos incluso modificarlo, para que entonces, secretario, veamos bien eso, cómo incorporar eso, que es la voluntad para que realmente tenga eficiencia. No, lo aprobamos con las modificaciones planteadas y usted lo ve en la redacción con la CMF, porque ese es el objetivo. Los aprobado en esos términos. Luego, la indicación número 57, que está en la página 163, es al artículo primero transitorio del Ejecutivo y añade a continuación de la expresión en tales títulos y artículos lo siguiente, con excepción del artículo 24 de la ley número 18.045, que se incorpora por el artículo 32, letra E de esta ley. Es el artículo 32, número 5, porque aquí la Cámara cambió, digamos, las letras por número. Para que nos expliquen bien esto, don Patricio. Sí, por su intermedio, presidente. Esto es básicamente porque hay dos modificaciones que apuntan a que las corredoras de bolsa de productos y los intermediarios de valores puedan operar indistintamente en bolsas de valores y bolsas de productos. ¿Ya? Esas modificaciones están en distintos artículos, porque modifican leyes distintas. Una modifica la ley 19.220, otra la ley 18.045. La disposición transitoria dio aplicación inmediata a una de esas modificaciones y aplicación diferida a la otra. Entonces lo que está haciendo esta indicación es dejar ambas modificaciones con vigencia inmediata con la promulgación de la ley. ¿Y se entiende eso, don Patricio, de esta lectura? ¿Qué cree usted honestamente? Sí, entonces, puede ser complejo entenderlo a partir de la... pero esa es la intención, presidente. Yo le pediría una redacción un poquito más clara. Yo entiendo la filosofía y la comparto, pero con la mejor buena espíritu yo leo eso y tengo que hacer un esfuerzo de imaginación extraordinario para entender su explicación, que es o sea, su interpretación, que es la correcta, pero hay que redactarlo de manera distinta para que no tener esta dualidad en interpretaciones. Don Tomás. Sí, senador, los artículos transitorios son siempre un desafío cuando hacen referencias cruzadas. Por el eso, 80% de los temas son los transitorios, don Tomás. Yo he aprendido también en la vida. Sí, abocando, en particular de este proyecto de ley que tiene muchas referencias, modificaciones, muchas normas. Entonces, si bien se podría agregar algo, se entiende con la referencia exacta que efectivamente se exceptúa de esta aplicación posterior que tenía este artículo en particular porque hubiese sido asimétrico respecto. Perfecto, sí me parece bien, pero les pido que lo redacten en términos que sean fácilmente entendibles, nada más. No estoy yendo al fondo, estoy yendo a la forma, porque la verdad es que yo lo leí varias veces y no se me habría ocurrido la interpretación que don Patricio plantea. El que hace usted, presidente, que en el fondo es bueno que los artículos sean un poco más autocontenidos, más allá de que no es que sean ambiguos, está clarísimo lo que está haciendo, lo que pasa es que te obliga a hacer un ejercicio adicional. Pero no cuesta nada, en el fondo, tratar de darle un contexto a las cosas, para que en el fondo se autoexpliquen y no tengas que hacerle al lector de la ley hacer un trabajo adicional que se puede dejar por escrito, ¿no? Creo que es algo que no se hace muchas veces y que yo lo felicito, presidente,
Muchas gracias. Por su preocupación pedagógica, que no se ve mucho. Es que las leyes tienen que ser pedagógicas, es verdad, eso ustedes encuentran razón. Muchas gracias, don Felipe. Secretaria. Entonces se aprobaría con modificaciones en esos términos, Sí. quedamos esperando la redacción que enviará la CMF. Luego, la indicación 58, en la página 165 del comparado, que es una indicación al artículo 4 transitorio, que elimina en el inciso primero la frase o servicios basados en el acceso a información financiera de clientes. O sea, las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y con consentimiento del cliente se encuentren prestando los servicios de iniciación de pagos regulados en el título tercero va a quedar y se le elimina o servicios basados en el acceso a información financiera de clientes. A ver, explíqueme, don Tomás, esto. Sí, presidente, por su intermedio, este artículo un poco lo que hace es, recapitulando, las finanzas abiertas contemplan aquellas instituciones que a través de las interfaces van a acceder a información y los iniciadores de pago, ¿cierto? Sin embargo, tiene un trato distinto respecto a ambas actividades porque los riesgos que implican cada una. Las finanzas abiertas son voluntarias para aquellas instituciones que quieran entrar a la finanza abierta a consultar información, debiendo cumplir con todos los requisitos que establece la ley. Sin embargo, respecto a los iniciadores, no es voluntario. Van a tener que ser entidades de giro que se dediquen a eso. O sea, si uno se quiere dedicar a la iniciación de pago, tiene que hacerlo a través de las finanzas abiertas, a través de STAPI. Por lo mismo, este artículo un poco y esta indicación lo que busca es reflejar esa realidad, porque el transitorio decía, todas aquellas instituciones que busquen información o inicien pago y que existan en el momento de la publicación de la ley, deberán inscribirse necesariamente. Las que están hoy día no usando las interfaces, sino que las claves de las personas deberán inscribirse, de lo contrario deberán dejar de seguir prestando estos servicios. Entonces, esta indicación lo que hace es reflejar de que no es obligatoria para ambos casos, sino que es obligatorio para los iniciadores de pago, pero no así para aquellos que consulten información, porque las finanzas abiertas por definición son voluntarias para ellos. Y básicamente porque lo que importa aquí son los servicios de iniciación de pago respecto de esto. Eso es lo que entiendo. Claro. Y por tanto eso es lo que genera la obligatoriedad. Ok, ¿lo aprobaríamos entonces? Lo aprobamos. Y vamos a la última indicación de este primer bloque. La última indicación del primer bloque es la número 60 del Ejecutivo en la página 168. Y es para agregar un artículo transitorio nuevo del siguiente tenor. Artículo 8º, increméntase en 17 cupos la dotación máxima de personal de la partida 08, capítulo 31, programa 01, Comisión para el Mercado Financiero, de la Ley de Presupuestos del Sector Público. Me interesa para estos efectos especialmente escuchar a doña Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, este cambio es fundamental para nosotros porque es donde se nos dota de recursos adecuados para hacer su regulación y fiscalización de esta ley. Yo quiero entender de su frase, porque o si no la puede cambiar, digamos, no sé. Yo entiendo que esto es adecuado, suficiente para que la Comisión de Mercado Financiero cumpla con las tareas que le asigna esta enjundiosa ley. Quiero entenderlo de esa manera, porque después cuando viene el problema que nos faltó gente y esta comisión tiene que decirnos, si escuchamos a la CMF nos dijeron que, con las restricciones obvias, porque nadie pretende, digamos, de que aquí haya un exceso, digamos, ¿se fija? Pero usted considera que es suficiente. Por su intermedio, señor presidente, dada la interpelación directa a mi persona, Sí. Nosotros consideramos que son suficientes para iniciar este proceso y esperamos que en los próximos años, en las próximas discusiones presupuestarias, y tal cual ha señalado la DIPRES en conversaciones con nosotros, poder aumentar estos recursos a medida que surjan más instituciones, entren más instituciones en nuestro perímetro y se vaya complejizando todo este panorama. ¿Tienen un cierto plan para eso o eso hay que ir viéndolo, como dice el poeta, haciendo camino? Haciendo camino, señor presidente. Señor Cast. Bueno, hacerle un poco de yo creo que sería bueno que ojalá, más allá que tal vez no quede en la ley, quizás para la historia de la ley, como vamos a seguir tramitando este proyecto,
nos dibujen un poco cómo se imaginan esto, ¿ah? Sobre todo para que la DIPRES, yo sé que son instituciones distintas, también quede un poco comprometida y que cuando volvamos un año más no digamos, oye, no, mira, nunca se conversó, ¿cómo se lo imagina? Si no, todo puede cambiar para más, para menos, pero yo creo que esto es un tema muy relevante. Creo que lo que se está proponiendo de cupo no es descabellado para nada, es bastante sobrio para una responsabilidad de esta envergadura, pero me parece bien. Así que yo me imagino que lo vamos a probar. Ya, yo me sumo también a esa misma lógica. Yo entiendo que decir, más allá de mi deber de Bernardita es preguntarle a quien está a cargo del servicio, digamos, si está más o menos, pero también es bueno tener un cierto desarrollo de cómo se vislumbra, porque eso también son parte de las discusiones que uno tiene que tener, digamos, se fija, porque lo peor que cuando hay, yo entiendo que yo siempre he creído en la austeridad y un gasto y un Estado eficiente. A mí lo que me inquieta de repente es que cuando uno se lanza en un proyecto de esta envergadura, que es muy importante, no tener de repente a medio camino decir colapsamos, digamos, y eso es lo que no queremos que ocurra, es nuestro sentido de responsabilidad. Hay un informe financiero aquí del Ejecutivo que es parte de nuestra discusión final, digamos, pero por eso quería en eso, entiéndalo como una inquietud de la comisión, porque si tenemos algo que decir precisamente es en este minuto respecto de esos gastos. Don Kevin. Agregar dos puntos de información a su pregunta y se agradece la preocupación. En primer lugar, en la indicación, el conjunto de indicaciones viene con un informe financiero donde la IPRES asigna 6 cupos adicionales a partir del segundo año para ir entrando a acompañar esto. Y creemos que eso es un avance importante porque tenemos un punto de partida, que lo que nos ha planteado la IPRES es si este proyecto avanza en esta comisión y después se aprueba, estos cupos son automáticos, lo cual es crucial, porque nosotros tenemos que salir a contratar y a capacitar a esta gente. Y después, el próximo año, deberíamos tener los 6 cupos adicionales, que nos lleva a un punto de 23. Y después, hacia adelante, presidente, como usted plantea, y acá va a depender del dinamismo del sector, va a depender también del proceso de aprendizaje de la CMF, de cuánto esta supervisión requiere personas, individuos, o cuánto también se puede ir sistematizando y automatizando, porque efectivamente algunos actores, y por lo tanto deberíamos ir teniendo una conversación con la IPRES en tanto dotación y en tanto a presupuesto para tener capacidad tecnológica para poder supervisar de una manera automática. Y efectivamente hay una hoja de ruta, a la IPRES en su momento se le entregó un plan de mediano plazo con esto, que identifica dotación, identifica recursos tecnológicos, y nosotros en paralelo estamos haciendo acercamientos a distintas instituciones en el exterior que nos ayuden a capacitar al equipo que tendría que ir regulando y supervisando esto conforme se apruebe el Senado. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, don Kevin. Ya, con esto terminamos la primera parte, que aprovechando llegó se aprueban esos términos. La primera parte, que son el conjunto de indicaciones. Senador Rincón, usted que justo venía llegando, nosotros acordamos que las indicaciones que usted planteó básicamente, más otras, las vamos a ver cuando usted estuviera presente. Entonces le quiero desde ya decir que el próximo miércoles nosotros deberíamos seguir con este proyecto. ¿Por qué? Porque el martes viene el ministro de Hacienda con la directora de presupuesto para el informe de finanzas públicas. Entonces el miércoles seguiríamos con este proyecto para que esté debidamente informada. Tuvimos una diferencia particular. Y también, como me he acordado con el senador Núñez, que también nos hizo un esfuerzo por ayudarnos a comparecer, él tuvo que ir a pesca, digamos, y mi compromiso era esta segunda parte del tema, estar con el presente también. Así que por haberse cumplido con el objeto de la sesión. No, te falta telemático. Lo telemático, no telemedicina. Yo le dije que lo íbamos a ver la próxima semana, justamente, esperando que no sabía que... ¿Y nos cansamos ahora? Es que yo le dije, para ser franco, había un asesor de medicina nomás. Pero lo vemos el miércoles también al inicio. Lo vemos el miércoles al inicio. Ya. Se levanta el asesor. Lo quería ver.